Muy buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos del Templo del Calvario. Pero qué honor y qué privilegio estar aquí hoy domingo, en esta mañana, celebrando con ustedes un día tan especial que no queremos dejar pasar por alto, que es el Día del Pastor. En el mes de noviembre es el mes de la apreciación de los pastores, y en este día hemos querido tomar un momento, que hemos querido tomar esta oportunidad para celebrar con ustedes. Y para mí es un doble honor y un doble privilegio, porque ustedes saben que la persona que estamos celebrando, además de mi padre biológico, es mi pastor, es mi mentor y es mi padre espiritual. Así que hoy mi corazón está regocijado de poder traer una palabra que yo sé que Dios no solamente nos va a hablar como congregación, pero también nos va a animar. Así que, mire, yo quiero que ustedes lean, pero de antemano le doy las gracias al liderazgo y las personas que sintieron en su corazón invitarme a este día. Dios les bendiga y le agradezco de manera muy especial. Así que vamos a leer en el libro de los Jueces, capítulo 2, el verso 10. Y dice: y toda aquella generación, estaba hablando de Josué y de los ancianos que habían sobrevivido a Josué, o sea, que vinieron después de Josué. Y dice que también esta generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Una generación que desconocía lo que el Señor había hecho para el pueblo de Israel. Así que ahora vamos a pasar a Salmos 78, 1 al 8, y esta será mi fundación, mi base para el mensaje de hoy. Salmos 78, 1 al 8, y cuando lo tengan pueden decir un amén. Dice: escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Inclina tus oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Pronunciaré dichos del pasado, las cosas que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. En otras palabras, ellos decían: nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres, nuestros antepasados nos la contaron, porque nuestros padres nos decían las cosas que el Señor había hecho para su pueblo. Y dice el verso 4: no los ocultaremos a sus hijos. En otras palabras, vamos a declarar las cosas que el Señor hace. Dice: contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. En otras palabras, pero nuestros hijos deben conocer qué grande es Dios, las maravillas, los milagros, los prodigios. Debemos hablarlos a nuestros hijos biológicos, a nuestros hijos espirituales, a las personas que estamos mentoreando. Necesitamos hablarle a nuestros nietos del poder de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y el verso 5 dice: él estableció su testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la den a conocer a sus hijos. Está hablando del mandamiento que él dio a Jacob, y a Israel le dio sus leyes, y ordenó a los padres y a todo el que tenía la oportunidad y a todo el que se le había dado una encomienda, que se las enseñaran a sus hijos. El verso 6: para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos,
a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Verso 8. Y no sean como sus padres, generación obstinada, rebelde, generación que no dispuso su corazón y cuyo espíritu no era fiel a Dios. Está hablando que no fueran como sus antepasados, que eran rebeldes, que eran necios, eran falta de firmeza en su corazón. Tenían un corazón que fluctuaba, un corazón que tenía un doble ánimo y espíritu con una generación que era infiel. Quiero brincar ahora a 2 de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también está en ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque sabemos que tu palabra hace el propósito que tiene que hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que esta palabra en este día venga a desafiarnos a todos, que esta palabra venga a levantarnos, que esta palabra venga a darnos nuevos propósitos en ti. Señor, yo estoy en tus manos, solamente úsame para tu gloria y para tu honra, para que esta iglesia pueda en este día ser bendecida por tu santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo me puse a pensar, cuando me invitaron a esta importante ocasión del Día del Pastor, yo dije, necesito hablar de algo que conecte con nuestro pastor, el pastor Félix Hernández. Y me vino a la memoria, y por eso vamos a hablar bajo el tema, una asignación que deja o tiene un legado espiritual. Una asignación con legado espiritual. Y cuando hablamos de asignación, siempre hay personas que se le dan asignaciones dependiendo del material que está hecho esa persona, dependiendo de las habilidades y de las capacidades que está haciendo esa persona. Pero yo te vengo a hablar hoy de una asignación que Dios nos da, que Dios te ha dado. Aún tú no calificabas, aún tú no creías que lo podías hacer. Y además de Dios haberte dado una asignación, Él espera que tú dejes un legado con esa asignación. Y no te vengo a hablar de cualquier legado, te vengo a hablar de un legado que es el legado espiritual, que es el más importante. Una asignación es una tarea que se fija, son funciones que se le dan a alguien. A lo mejor a usted le dan una función en su trabajo, dependiendo del grado que ha tenido en la universidad. A lo mejor a usted se le da una asignación en su iglesia bajo un liderazgo, dependiendo de su desarrollo, de su madurez espiritual. Muchos podrán tener asignación, pero no todos pueden dejar un legado. Muchos pueden tener una asignación, pero no todos dejan una huella. Muchos pueden tener una asignación, pero no todos dejan un ejemplo. Así que para algunos, yo sé que hoy pueden testificar de que ustedes están aquí porque alguien tomó una asignación en serio. Y esa asignación produjo que esa persona tenga una marca en tu vida y a través de eso tú conociste al Señor.
A lo mejor cuando tú eras niño, alguien dejó una huella en tu vida. Alguien tomó una asignación y esa asignación resultó que tú ahora eres una persona que le sirve al Señor. Que tú eres ahora una persona que eres productiva en el reino de Dios. Ahora tú eres un joven, tú eres un adulto, eres un creyente. A lo mejor de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta generación en esta congregación. Yo sé en esta congregación que hay unas familias que tienen hasta cuarta generaciones, porque han estado los abuelos, han estado los bisabuelos, han estado las mamás, han estado los hijos y ahora han estado los hijos de los hijos. Yo sé que el Templo del Calvario tiene generaciones de 3, de 4 y de 5. Y qué bien cuando hay generaciones que marcan a la generación siguiente. Entonces, para muchos a lo mejor es tu primera generación y tú eres el primero que has aceptado al Señor. Pero yo hoy quiero realmente unirme, como le dije a ustedes al principio. Quiero unirme hoy de corazón a ustedes y quiero celebrar la labor de sus pastores, de nuestros pastores, en especial mi padre Félix Hernández. Y me gustaría recordarles en este día que a la persona que estamos honrando ha sido un padre, un abuelo, o es un bisabuelo ejemplar, y sobre todo la asignación que se le ha dado, la ha tomado como la asignación más seria en esta vida, que es ganar almas para el reino de Dios, y es pastorear ovejas para el reino de los cielos. Así que yo quiero unirme hoy a esa celebración, una asignación con un legado espiritual. Los 3 pasajes que acabamos de leer hace unos minutos, el primero lo leímos en Jueces capítulo 2 y vemos cómo hay una historia del pueblo de Israel, que hay un liderazgo, y este liderazgo de Josué y de los ancianos. Y cuando ya Josué no estaba, y cuando ya esos ancianos no estaban, hubo como algo que se rompió, porque esa generación pasada no había aprendido las cosas que debían para ellos poder seguir parados. Entonces, no había habido un legado espiritual que se pasara de una generación a otra. Por eso hoy yo te vengo a hablar de legado espiritual. ¿Qué más honor? Qué honor para mí hablar hoy de legado espiritual y celebrar a alguien hoy que está dejando legado espiritual, que desde la edad de 15 años, cuando inició a predicar, está dejando ese legado espiritual, no solamente en ustedes, pero en todas las personas que conoce, ya sea en la República Dominicana, ya sea en Latinoamérica, ya sea en América del Sur, ya sea en América Central. Y es legado espiritual que debemos saber que es el más importante. Es la que pasamos de una generación a otra. Y el salmista David decía también en Salmo 78 la importancia de que una generación declare la fe, los valores, las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y en 2 de Timoteo 1:5, ahí se ve algo que es multigeneracional. ¿Por qué es multigeneracional? Porque está hablando de una abuela, está hablando de una mamá y está hablando de un hijo. Entonces, esto confirma
que el legado espiritual es multigeneracional, tiene valores de fe y que es naturalmente pasado de una generación a otra. Pero para ser pasado necesita ser intencionalmente hablado, intencionalmente impartir, hablar las cosas que son importantes en el reino de Dios. Por esta razón, en este día estamos celebrando la vida de su pastor, porque yo sé que usted estará de acuerdo conmigo que no solamente ha dejado un legado o está dejando, porque los legados no se dejan cuando la persona parte, los legados se dan en el momento. Y el legado espiritual es el único legado eterno. No estoy hablando de un legado de dinero, de un legado personal, de que a alguien le dejaron una herencia. Yo te puedo decir que el mejor legado espiritual que me han dejado mis padres es la vida eterna, porque ellos me introdujeron al evangelio y yo les sirvo al Señor porque yo amo al Señor, pero yo vi el ejemplo de ellos, yo vi el ejemplo de mi padre. Entonces, mira, el legado espiritual todo se va a transmitir. Todo lo demás que transmitimos tiene una fecha de vencimiento, tiene una fecha de caducidad. Las posesiones, la riqueza, pero el legado espiritual es un legado eterno que no se termina, porque cuando partimos de esta vida llevamos el legado a la eternidad, y la salvación es por la eternidad. Entonces, el legado se va a concentrar en lo que va a perdurar mucho más allá de nuestra propia vida. Tenemos que vivir intencionalmente, aspirar a construir en la próxima generación, para que esa próxima generación tenga éxito. Y eso es lo que está haciendo su pastor. Él está construyendo para la próxima generación, para que la próxima generación sea una generación que se levante empoderada, llena del poder del Espíritu de Dios, que sea una generación preparada para enfrentar lo que viene en 10 años, que sea una generación preparada en madurez espiritual, que sea una generación que se levante como un ejército. Y usted no ve eso muy de seguida. Solamente hay pocas personas. Yo te puedo decir que en el mundo hay billones de personas y no todo el mundo están dejando legados espirituales en esta tierra. Los arqueólogos dicen algo que yo creo que es muy cierto, que el hombre se describe, hay una manera de describir al hombre, y es por las cosas que deja atrás. Existimos en este mundo, en esta tierra, para hacer algo que pueda durar para la eternidad. Y hay dos cosas que duran para siempre: es la palabra de Dios y el alma del hombre. Lo voy a repetir otra vez. Hay dos cosas que son duraderas y duran para siempre, que es la palabra de Dios, que es infalible, y el alma del hombre. Así que tenemos una responsabilidad asombrosa, tenemos una responsabilidad grande de dejar un legado que es eterno. Eso se llama legado espiritual. Nuestra vida resultará en un legado. Entonces, sea un legado bien o un legado mal, y nosotros tenemos la opción, y yo sé que su pastor ha tenido la opción, si será un legado positivo o será un legado negativo. Pero por todo lo que tú ves a través de los años de su ministerio, sabemos, y yo puedo testificar y yo puedo asegurarles que ha sido un legado positivo, porque su legado no ha sido un fracaso, porque él no ha vivido para él mismo o por las cosas que no duran. Su pastor ha vivido para la eternidad. Porque fíjate en esto,
Si a ti te pueden preguntar a quién traíste al Señor en los últimos días, o como resultado de tu influencia, directamente, personalmente, eso es legado. ¿Por quién oraste y esa persona fue libre? Estás dejando un legado en esa persona. Así que en este día yo te quiero decir que nuestra vida es un regalo de Dios. Tu vida es un regalo de Dios. Y debemos lograr las cosas con el don de la vida. Por eso nuestro pastor Félix, yo sé que como él conoce el don de la vida, que él sabe que es un regalo de Dios, él ha decidido usar esa vida para impactar la tuya, para levantar la tuya, para restaurar la tuya, porque la vida es un regalo de Dios. El legado espiritual no es más que un patrimonio, pero no un patrimonio de bienes, o un patrimonio de dinero, o un patrimonio de casas, o un patrimonio de negocios. El legado espiritual es un patrimonio espiritual con creencias, con valores, con prioridades, con las cosas que se nos han enseñado, con las cosas que se han impartido, que se ha transmitido de una generación a la siguiente generación. Yo le doy gracias al Señor porque yo crecí en el templo del Calvario. Mis primeros pasos casi los di del liderazgo en el templo del Calvario. Y si no hubiera sido por eso que se me transmitió, por eso que se me enseñó, por eso que se me habló, yo fuera una generación débil. Pero hoy te puedo decir que yo siento que mi generación va a ser fuerte por eso que fue transmitido en mí. Nuestro legado espiritual no es más que una declaración. No, es más que eso. No es solamente hablar, no es solamente declararlo, no es solamente decirlo de cómo usted y yo queremos ser recordados después que pasemos de esta vida. Es algo que enriquece nuestras vidas todos los días. Mire, eso revela quiénes somos nosotros. Eso revela cuáles son nuestras prioridades. Nuestro legado espiritual debe influir, debe impactar, así como usted ve que su pastor ha influido, ha tenido influencia en otros líderes, en otros pastores, ha impactado no solamente la generación de él, pero ha impactado la generación que viene, ha impactado esta generación. Nuestro legado espiritual debe influir, debe impactar a las personas, tanto, si no más, debe impactar cuando estamos vivos. No es cuando estamos muertos que impacta, es cuando estamos vivos en el día de hoy, en el ahora. Debe impactar más de que cuando muramos. Nuestro legado espiritual refleja nuestros valores fundamentales. Yo tengo valores porque me los pasaron mis padres. Lo que realmente nos importa personalmente, nuestras acciones, nuestras normas de vida, nuestras profundas creencias que tenemos. Legado espiritual es un patrimonio espiritual. Y te voy a hablar de algunos puntos. Punto número 1, el legado espiritual. Hay legado espiritual del pasado, donde tú identificas tus antepasados espirituales, tu historia espiritual de tu familia. En este día del pastor, sé que mi padre puede contar muchas historias de su pasado espiritual, de su historia espiritual de su familia, que van desde sus propios padres, sus abuelos, sus tías, sus hermanos, sus hermanas, desde su propia infancia personal.
Podría él contarles cuando su madre lo llevaba a la edad de 15 años a predicar el evangelio, a predicar en campañas. Ya su madre le estaba pasando un legado, le estaba transmitiendo algo que a lo mejor ella no entendía, ni podía caber, ni podía pensar en su cabeza que lo que ella le estaba transmitiendo iba a resultar en un ministerio de tantos años donde iba a influenciar e impactar otros para la gloria de Dios. Sé que él puede contar muchas otras historias de su niñez, pero también sé que él nos ha impartido de una manera intencional las enseñanzas de la palabra de Dios. Ha sido, yo sé, como un viaje espiritual para su vida, con sus familias, con las sanidades que él ha experimentado, que él ha sido testigo, los milagros, las oraciones contestadas cuando él estaba joven. Y a veces no tenían dinero para medicina y el Señor venía y le proveía de que comprar esa medicina y milagrosamente aparecía dinero. Él les puede contar la protección divina que ha tenido el Señor, las bendiciones inesperadas y la intervención que solamente puede venir de arriba. El ministerio, la iglesia del templo del Calvario es un reflejo de la intervención divina, de que Dios ha estado con su pastor, de que Dios ha estado con ustedes como congregación, de que Dios le ha entregado algo para la próxima generación, de que Dios ha aprobado lo que se está haciendo en el templo del Calvario. Y esto ha creado un espíritu de expectativa espiritual, ha levantado fe en las familias. ¿Cuántas familias que su pastor ha casado al hijo, después a los nietos, a los bisnietos, y estas personas todavía siguen en la iglesia? Pero qué legado, pero qué impacto, pero qué influencia. Sabiduría, perspectivas espirituales compartidas es el tema número 2. Legado espiritual es en nuestra vida actual. ¿Cómo tú te preparas espiritualmente? Una de las cosas que yo admiro más en su pastor es que se está preparando siempre espiritualmente, siempre está tratando de leer, nunca cree que lo sabe todo. Siempre está enseñando. Yo conozco muchos pastores, y lo digo con mucho respeto, que después de muchos años ya no quieren enseñar. Usted mira a su pastor enseñando todavía en la escuela dominical, porque él entiende que la asignación que se le ha dado es una asignación que no termina, es una asignación que no tiene fecha de vencimiento, es una asignación que ha estado llamada para producir legados espirituales en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Él se prepara espiritualmente a sí mismo, pero también prepara cientos de líderes, a laicos, a obreros, para prepararlos en el ministerio. Esto que vemos en su templo ahora es una de las maneras que nosotros sabemos que Dios está con ustedes. Ustedes han logrado, con el liderazgo de su pastor, construir uno de los templos más hermosos que yo puedo ver en la República Dominicana, y no solamente hermosos, pero grande grande en tamaño. Y eso solamente puede pasar con el favor y con la gracia de Dios, y teniendo un liderazgo que conoce la importancia de pensar en la generación venidera. Entonces el liderazgo
es de nuestra vida actual. Lo que hacemos impacta no solamente en el pasado, pero en el ahora. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tú quieres que te recuerden? ¿Qué es lo que quieres dejar atrás cuando pasemos a esta vida? ¿Alguna vez te has preguntado qué dirá la gente de ti en 10 años después que muramos? ¿Te van a recordar por lo que hiciste o por el impacto que tuviste en sus vidas? Hay personas que han sido los jugadores más valiosos, a lo mejor en el béisbol, en la pelota, y ya en 3 años tú a lo mejor no te acuerdas de ese nombre, porque nuestras memorias son cortas. Tenemos a veces la tendencia a olvidar, pero cuando alguien deja legado es muy difícil que esa persona sea olvidada. Y yo sé que hay mucha gente en esta congregación que además de su pastor están dejando legados espirituales. Cuando tú buscas a un niño y lo llevas a la iglesia y le das lo que llamamos nosotros en la República Dominicana una bola, tú estás dejando un legado espiritual. Cuando tú llevas un niño a la iglesia que no tiene un papá, una mamá cristiana, pero tú lo llevas a oír la palabra de Dios, tú estás dejando un legado espiritual en esos niños que son la próxima generación. Número 3, legado espiritual de nuestro futuro. Es importante nuestro legado para el futuro. Yo sé que su pastor ha trabajado fuerte para dejar un legado para el futuro, invirtiendo tiempo, recursos. La congregación ha invertido tantos recursos al frente del liderazgo de su pastor para construir este templo, como le dije, porque yo sé que su pastor tiene una mentalidad de avance, de expansión, para llenar las expectativas de todas las generaciones, no solamente la generación venidera, pero también la generación de atrás, porque no podemos olvidar quienes se esforzaron en el pasado para nosotros estar donde estamos. Yo sé que su pastor es bien progresista y donde él llega, él deja marcas. Yo sé que él estuvo en Santiago de los Caballeros y él estaba bien joven y lo primero que hizo fue establecer un instituto bíblico. Cuando estaba en Santo Domingo estableció otro instituto bíblico, el Instituto Bíblico Filadelfia, que todavía está abierto y está formando líderes, pastores, laicos para el reino de Dios en el seminario. Entonces tiene una mentalidad de progresar, tiene una mentalidad de la excelencia, tiene una mentalidad de que al Señor se le da lo mejor. Número 4, legado espiritual para la eternidad, y esa es la más importante, que son las experiencias espirituales, las influencias que su pastor está dejando, influencia espiritual, la impartición, su compasión. Él corrige y él confronta, pero lo hace con amor. Esos son legados espirituales para la eternidad. Y esto abarca y va más allá de un legado del pasado, del presente y del futuro que te hablé. El legado espiritual es el más importante, el de la eternidad, porque ese no muere. La eternidad es más importante la eternidad que la herencia terrenal. Si usted me dice, si yo quiero $5 millones que me dejen mis padres, yo preferiré la eternidad y la salvación que dinero. Sin duda, el mayor legado que cualquiera podría transmitir, que su pastor ha transmitido, es a la siguiente generación, es el legado espiritual que los prepara para el futuro. Y esto abarca, como les dije, del pasado, del presente y del futuro. Y dice en Marcos 8:36, ¿de qué beneficia nuestra alma? ¿Verdad? ¿De qué se beneficia el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma?
No hay ninguna restricción, no tenemos capacidad. Yo sé que su pastor no ha tenido ninguna restricción para dejar un legado espiritual, para estar dejando ahora mismo un legado espiritual. Eso es exactamente lo que leímos en Jueces, en Salmos y en Timoteo. Asegurarnos de que la generación actual de creyentes esté transmitiendo lo más importante, que es el legado espiritual, que es para la eternidad. Y yo te puedo decir algo de tu pastor en esta mañana. Yo sé que él quiere y ha vivido una vida importante en este mundo para la eternidad, y ha sido un ejemplo para muchos que lo hemos conocido. Ha sido un ejemplo para mí como hija, pero también ha sido un ejemplo para mí como su hija espiritual, porque a él lo caracterizan algunas cosas que te voy a decir. Él ha vivido una vida donde ha ayudado no solamente espiritual, pero intelectualmente, pero físicamente, relacionalmente y aún financieramente. Él ha vivido una vida que sirve de ejemplo hasta el día de hoy, de cómo puede ser una vida excepcional, porque lo caracteriza ciertas cosas. Él no deja que otras personas le digan cómo llevar su vida. En otras palabras, él deja que otras personas lleven vidas pequeñas, pero él no lleva vida pequeña. Él lleva una vida grande de excelencia para el Señor. Él deja que otros discutan cosas pequeñas y se entretengan, pero él no deja que nada lo entretenga discutiendo cosas pequeñas. Él deja que otros lloren por heridas pequeñas, pero yo lo he visto como él no deja que las heridas le detengan. Él deja que otros dejen que su futuro esté en las manos de otras personas, pero él ha dejado que su futuro esté en las manos del Señor. Y yo te vengo a desafiar en esta mañana y a decirte cómo podemos desarrollar, ya para terminar, un legado espiritual que podamos dejar atrás cuando ya no estemos, o que podemos dejar en estos momentos a las generaciones venideras. Vivir con propósito y vivir a propósito. Vivir con propósito como lo ha hecho su pastor. Vivir con prioridades espirituales, sabiendo que tiene un destino divino. Visualizando, imaginándose lo que Dios diseñó para su vida. Yo me imagino que cuando él era un niño de 9 años, él no se imaginaba el destino, el diseño tan grande que Dios tenía para su vida. Porque dice la palabra del Señor: yo sé los planes que tengo para tu vida, planes de bien y no de mal. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito dado por Dios a la edad de 9 años? Yo sé que él no lo sabía. Yo sé que él no sabía que Dios lo iba a llevar a este nivel. Yo sé que él no sabía que Dios lo iba a usar para impactar, influenciar a miles y miles de personas. Vivir a propósito, vivir con intención, vivir intencionalmente, con intencionalidad. Demasiada gente deja que su vida ya pase como nada, reaccionando a la vida solamente, pero no actuando. Reaccionando, pero no actuando. Y yo sé que en este día es un momento bien apropiado para decirle hoy a su pastor. Yo quiero decirle a mi padre, que es su pastor también y que es mi pastor: tú no has terminado la carrera. No la has terminado porque todavía no has pasado la batuta de la fe. Todavía la batuta de la fe está en tus manos. Lo que dejamos como legado revela nuestras prioridades y grita cómo queremos ser recordados. Tú todavía tienes la batuta de la fe, gritando cómo quieres dejar el legado.
y cómo quieres que ese legado sea influyente, no mañana, pero hoy. Él es el testimonio de la obra de Dios. La herencia espiritual o la batuta que dejamos a los demás. El plan de Dios para la iglesia siempre ha sido que una generación pase la batuta del testimonio de Jesús a la siguiente generación hasta su regreso. Nuestro pastor todavía tiene la batuta de la fe en sus manos. Y tú y yo estamos corriendo detrás de él. Hay algo en las carreras que son de relevos. Las carreras se pierden o se ganan a la entrega de la batuta. El relevo, las carreras se pierden o se ganan si entregas la batuta antes de tiempo. Dejar caer la batuta significa perder la carrera. Hoy estoy muy orgullosa de decir que tú todavía tienes tu batuta en la mano, que todavía estás corriendo todo el trabajo duro, todo el esfuerzo, todo el entrenamiento, toda la labor que has hecho te hace merecedor que te honremos en este día, porque tú has seguido la regla número 1, nunca soltar la batuta. ¿Qué legado me ha tocado hoy describir? ¿Qué legado me ha tocado hoy declarar? ¿Qué legado me ha tocado hoy mencionar? 59 años de labor ministerial ininterrumpida en el ministerio, sin recesos. 38, más de 35 años, creo, si me equivoco, casi 38 años, puede ser más, pastoreando la iglesia, el templo, el Calvario, sin detenerse, sin cansarse, sin quejarse. Ha plantado muchas iglesias, ha establecido institutos bíblicos donde se forman obreros, laicos y pastores que hoy están también dejando legados espirituales. Ha impactado a cientos de líderes, ¿por qué no decir miles de líderes? A través de la enseñanza, a través del ejemplo. Ha ofrecido mentoría a miles de pastores cuando lo han necesitado. Y por qué no decir, ha ganado miles de almas para el Señor, no solamente con el mensaje, pero con su testimonio y con algo que le caracteriza, que es su humildad. Eso se llama tener legado. Eso se llama tocar vidas. Eso se llama cambiar destinos. Eso se llama estar parado. Eso se llama tener la batuta de la fe en la mano. Eso se llama legado espiritual. Que Dios les bendiga en esta mañana. Que Dios en este día nos dé ese mismo espíritu que le ha dado a su pastor, de querer dejar legados por donde quiera que pasemos. Yo oro en este día por su pastor, por su pastora, que Dios les siga usando de manera especial, que sigan siendo luz donde no hay luz, que sigan brillando, que sigan parados, que sigan influenciando, que sigan impactando diferentes generaciones. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por haberme permitido hablar a esta congregación. Gracias por haberme permitido, Señor, hablar sobre ese legado del pastor Félix Hernández. Gracias por su vida. Gracias por su ministerio.
ministerio. Gracias por ese legado que Él ha dejado y que está dejando en este momento, no solamente en su familia terrenal, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, pero en la congregación que tú le has entregado. Por eso hoy le honramos, por eso hoy le cubrimos, por eso hoy te pedimos que tu gracia, que tu favor sean más que suficientes para su vida, y que tú le lleves de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén, aleluya. Dios nos ha hablado.